Ya se empezó a grabar, ¿cierto? Sí. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Impacto Consciente, el podcast en donde exploramos cómo las empresas están transformando el mundo. Hoy tenemos un tema súper importante que son los KPIs de sostenibilidad. Y para hablar de eso están conmigo hoy mis compañeros Juan y César. Bienvenidos, chicos. Gracias por la invitación, Luis, a este podcast. Gracias, gracias. Buenas noches, Luisa César. Muy feliz de acompañarlos en esta noche, de hablar temas tan importantes que seguro que van a ser muy interesantes para las múltiples empresas que están analizando su entrada en el área de la sostenibilidad. Entonces, muy contento de acompañarlos el día de hoy. Gracias, chicos. Yo también muy contenta de tenerlos hoy aquí. Entonces, bueno, para comenzar y ya entrando en materia, me gustaría que me ayudaran a responder una pregunta que es fundamental, y es ¿qué son los KPIs de sostenibilidad y por qué se han vuelto tan esenciales? Sabemos que son justamente indicadores que nos ayudan a medir, evaluar y comunicar el desempeño de las áreas de sostenibilidad y que se clasifican, ¿no? Entonces sabemos que hay de ambiental, social y de gobernanza. Pero en sus palabras, ¿cómo definirían justamente los KPIs y por qué son tan importantes y esenciales dentro de la sostenibilidad? Sí, Luisa, pues bueno, digamos que haciendo el primer aporte a este podcast, son muy importantes primero porque pues nacieron de digamos que de una cumbre definida por la ONU en los 2000 más o menos, en donde pues inicialmente estaban enfocados era hacia los gobiernos pues del mundo y después de eso pues empezaron a tomar más fuerza y en el 2015 pues digamos que pudieron hacer parte inclusive de varios sistemas que se han organizado, por ejemplo como los GREEN, que se ha hablado mucho, los de las, por ejemplo la estrategia ESG o de los ODS, que pues son como los más conocidos también, pero de todas formas nacen como de esa necesidad de salir de la pobreza mundial y de luego llegar a contribuir al medio ambiente, a la sociedad. Entonces, los KPI son fundamentales en el sentido no solo porque viene desde una idea muy filantrópica, muy altruista, sino que también viene como para precisamente dar esa competitividad empresarial y que las empresas tengan una perdurabilidad. Entonces es muy importante el tema de la sostenibilidad y pues básicamente lo que tú acabas de decir, buscan como reducir el impacto negativo que pueden ocasionar las empresas en la sociedad, en el medio ambiente, o en la calidad del servicio o del producto que se presta. Ese es como el aporte que se hace para esa pregunta. César, gracias. Luisa, muy buena pregunta. Para mí son básicamente los indicadores clave de desempeño que se miden cuando se cumple y se establece un objetivo de sostenibilidad. Pero más que ir allá, para mí son la base de la organización. Y aquí cito a un texto que leí hace poco, según el Mackenzie Sustainability, en su texto de sostenibilidad y sociedad impacto, que nos habla que solamente los KPIs no solo son para las empresas y para el área de marketing, sino ya sale más de eso. Es cómo convertimos esos KPIs no solo en números, no solo en ganancia para las empresas, sino hacemos algo tangible para el beneficio ya sea de una comunidad o del uso del medio ambiente. Aquí te cuento un ejemplo rápido. En el caso de Sunwash, que es una empresa en la cual se dedica a la limpieza de paneles solares, uno de los KPIs de sostenibilidad es asegurar la reducción de emisiones de CO2 y ahorrar el 50% en el consumo de agua de limpieza de paneles solares. Estos son objetivos que son cumplibles y que tienen un seguimiento constante, por lo que se vuelven base importante y principal de las organizaciones. Para mí esos son los KPIs. Qué bueno, muy valiosos sus aportes, y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo también he visto que antes todo este tema de la sostenibilidad era como asunto de unos pocos, pero cada vez más quienes van a invertir, los inversores en una empresa y los consumidores, sobre todo los jóvenes, están muy atentos a estas métricas.
¿cierto? Cada vez cuando van a consumir algo se preguntan más si eso que están comprando viene de una empresa realmente sostenible o no, y frente a eso están tomando las decisiones. Pero bueno, pensando ya en la realidad, especialmente en esas empresas pyme, eh, ¿cómo empezar a implementar esto sin abrumarse? ¿Hay alguna clave o algún punto por el que ustedes recomienden empezar? Porque lo normal es que cuando una empresa tiene como esa tendencia a empezar a ponerse la camiseta para ser sostenible, no sabe por dónde empezar y hay como muchas preguntas alrededor. Entonces, ¿qué recomendación le pudieran dar ustedes a esas empresas? Sí, pues la recomendación sería, pues es básicamente como tener la iniciativa. Por ejemplo, si es una pyme específicamente, pues no se necesita mucho dinero para hacer sostenibilidad. Básicamente, por ejemplo, en la parte de ambiental se puede hacer, no sé, alguna sensibilización, concientización, haciendo pequeños panfletos o eh, hojas que sean informativas donde es, no sé, por ejemplo, puede ser que se promueva más lo digital, por ejemplo, Ujú, que se imprima menos. Eso puede ser una iniciativa. Otra puede ser, hoy en día se está usando mucho el ahorro del consumo tanto de agua como de energía. Hay varias encuestas que así lo demuestran. Y eso también, pues, digamos, es sinónimo de austeridad y por ende nos ayuda mucho a reducir la huella de carbono. Entonces no se necesitan muchos esfuerzos o inversiones para ser sostenibles y como lo dices tú, abrumarse, no es necesario abrumarnos. Por eso ujú, hay muchas facilidades, por ejemplo, desde lo social, hay un ejemplo muy particular que es el de Cine Colombia. Cine Colombia a veces va a los ujú, lugares inhóspitos de Colombia y ellos llevan el cine, o sea, su actividad económica, su razón social, la llevan a los lugares más inhóspitos y le llevan a esos niños, a las comunidades, el cine, ¿sí? sí. Y ellos llevan en un cambio, no sé si lo han visto, ellos llevan palomitas, llevan las sillas, llevan el proyector y y eso también es ser sostenible socialmente hablando con las comunidades. Ese es un ejemplo. Ujú, Y también en la gobernanza, que eso ya hace más de lo parte de lo de ESG, es pues la transparencia, la ética, toda esta ujú. parte y no es necesario que pues se haga mucha inversión, la verdad. Esa es como el aporte. César, gracias. Me encantó el ejemplo de Cine Colombia. Creo que lo viene haciendo muy bien en ese tema social, donde yo puedo inclusive hablar con personas que han hecho parte del programa. Creo que es un muy buen ejemplo. Y para continuar agregando a lo que decía mi compañero César Luisa, vuelvo de que la sostenibilidad, uno de sus principales retos es que en la sección de pymes nos quitemos el miedo de que la sostenibilidad es solo para empresas grandes. Esto empieza en el día a día, en ser constantes y en que hagamos granitos de arena pequeños, van a ser una grande construcción. Por eso, Ujú, para empezar, una de mis recomendaciones, y nos lo veíamos en el caso de Soundwatch, la empresa que les contaba anteriormente, es comenzar con KPIs pocos KPIs, pero muy significativos para la empresa y muy alineados con el negocio, claramente. Un ejemplo de esto, si es una empresa manufactura, empieza por disminuir el consumo de energía, la gestión de residuos, si tienes un restaurante, revisa cómo hacer ese desperdicio de una forma circular y monta esos ujú, KPIs para tu negocio. Segundo, aprovecha herramientas digitales que vienen creciendo mucho. Eso te permite tener mayor control, mayor seguimiento, tener algo más constante y recordar que esto ya te estamos a la facilidad de herramientas gratis en Internet. Y finalmente, yo desde el área de marketing que trabajo en esta sección, es indispensable comunicar el objetivo y el seguimiento de estos KPIs para que los consumidores estén al tanto y motivados también a unirse a esas diferentes formas de empezar desde la sostenibilidad. Eso simplemente para agregar lo que decía mi compañero César, de cómo es esa forma para empezar en las pymes con nuestros KPIs de sostenibilidad.
Súper chévere ambos puntos, creo que esos ejemplos nos sirven mucho y creo que ambos comparten, digamos, que la percepción de que no hay que empezar por mucho, sino como victorias valiosas, ¿cierto? Y puntuales para poder iniciar. Y algo que también veía y escuchaba yo en estos días es no dejárselo solo a los 3 o 4 o 5 que pertenecen al área de sostenibilidad, sino que lo que decía César con respecto a sensibilizar, ¿no? Para que la sostenibilidad no sea un tema de un área específica de la empresa, sino que sea un tema de cultura empresarial que se empiece a imprimir en todos nuestros colaboradores. Bueno, y ya que estamos hablando de todo esto, de cómo empezaríamos, me gustaría que por último tocáramos el punto de las tendencias y los cambios que vienen justo para esos indicadores, como hacia dónde va la medición de la sostenibilidad, porque creo que con todo este tema de la inteligencia artificial, poder gestionar un volumen de datos mucho más grandes, temas de la cadena de suministro que nos permiten ver desde cuándo se plantó, por ejemplo, una semillita y todo lo que tuvo que pasar para tener, por ejemplo, un grano de arroz en nuestra mesa. Cada vez es más fácil como controlar y tener toda la información en tiempo real. El tema digital se ha vuelto pues nuestro pan de cada día. Y quisiera saber si ustedes comparten, al igual que yo, esa percepción. Para mí el futuro está medido por grandes volúmenes de datos y porque las empresas, inversores y clientes, incluso los proveedores, cada vez van a querer tener más detalle sobre la vida de un producto, desde sus inicios, proveedores, por dónde pasó, cuál fue la huella de carbono que dejó, qué tanta agua están usando, si son economía circular o no. Creo que cada vez queremos más datos y ya pasó de ser el tema de moda a que ahorita todo el mundo lo está viendo pues como con la seriedad que realmente representa, ¿no? Sí, no, es muy cierto digamos, la introducción que haces, Luisa, es muy importante. De hecho, has dicho cosas muy valiosas. Sin embargo, pues en cuanto a bueno, a cómo va a ser la tendencia de la sostenibilidad, digamos que, pues sí, ya ahorita estamos muy apoyados en lo digital. Ahora está el tema de las IAs, que las IAs pues también nos ayudan bastante a automatizar los datos, a tomar decisiones frente a lo que debemos hacer como empresarios o como empleados también frente a esa parte de la sostenibilidad. Hoy en día se habla mucho de la economía circular, de cómo yo puedo tener en cuenta desde la producción, desde la distribución y desde el consumo responsable, cómo bueno, esos residuos, etcétera, cómo se pueden volver a reutilizar sin que pues generen un impacto negativo pues en el medio ambiente o en la sociedad, pero realmente ya todo es como muy digital, tú lo has dicho, o sea, realmente esa es como la importancia y pues digamos que ese es como mi aporte frente a las tendencias. Súper. César, gracias. Luisa, muy al lugar, una gran introducción. Simplemente para complementar, considero que las mediciones de la sostenibilidad nos va a apoyar mucho la inteligencia artificial que mencionabas para esos grandes volúmenes de datos. Vino para hacernos esas interpretaciones y nosotros llevarlo a la acción. También quiero resaltar ahí varios puntos. El primero es que también nos ayuda a tener controlado y disminuir el riesgo y presiones de marcos regulatorios y estándares. Eso nos viene a ayudar esas diferentes mediciones. Y dos puntos que considero clave que vienen a futuro, y es que la sostenibilidad nos va a ayudar a tener primero más confianza con nuestros stakeholders, tanto externos como internos, tener esa inversión, ese respaldo, y muy importante, hacer la legitimidad de nuestras marcas. Eso nos va a permitir tener marcas conscientes, marcas reales que estén cerca a los consumidores. Solo quería cerrar con eso al tema de la pregunta que nos hacías.
Súper, chicos, creo que estamos todos de acuerdo en cuanto a la lectura que se hace frente al mundo que nos espera con respecto a los KPIs de la sostenibilidad. Y creo que nos queda más que claro también que medir el impacto es el primer paso para gestionarlo. No podemos gestionar lo que no medimos. Y creo que justamente ese es uno de los puntos que quisiera que nuestros espectadores se lleven el día de hoy. Por dónde van a empezar justamente a ser sostenibles con, como decíamos, con pequeños triunfos para llevar pues a cabo una empresa cada vez más sostenible y creo que esto nos llevamos de este podcast, que ya la palabra sostenibilidad pasó de ser una moda a ser un tema al que la mayoría de la humanidad le está prestando pues la importancia y la seriedad que se merece. Chicos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Ha sido una increíble conversación llena de información valiosa. A nuestra audiencia, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación y que esté muy bien. Luisa, César, gracias. Feliz noche, Gracias. gracias. Chao, chicos. Gracias.